Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Arduk viaja a París para reconquistar a El Sinsangu, pero lo que recibe no es lo que esperaba. Una respuesta fría y decisiva que podría marcar el final definitivo. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando Bar fue visto en el aeropuerto de Estambul tomando un vuelo hacia París, ciudad donde Elçin se encuentra desde hace semanas con sus hijos. La noticia corrió rápidamente en redes sociales y medios de espectáculos. Bar no ha renunciado a Elçin. Quiere hablar con ella cara a cara y arreglar las cosas, declaró un amigo cercano a la pareja. Pero lo que ocurrió en tierras francesas fue mucho más complicado de lo que Bar habría imaginado. Según testigos que se encontraban cerca del hotel donde se hospeda Elçin, Bar llegó con un ramo de flores y una expresión claramente nerviosa. Esperó varios minutos en la recepción hasta que finalmente Elçin bajó. Testigos aseguran que su encuentro fue frío, con pocas palabras y gestos tensos. Bar le dijo que todo lo que quería era hablar con ella, pedirle perdón si era necesario y recuperar su familia, comentó una fuente. Elçin, sin embargo, fue contundente: no se trata de un simple perdón, Bar. Lo que se rompió entre nosotros no se arregla con un viaje sorpresa ni con palabras bonitas, habría dicho, según una amiga cercana que luego relató los hechos a una revista local. En ese momento, Bar, visiblemente afectado, intentó convencerla de que le diera una oportunidad más. Estoy dispuesto a cambiar, a hacer terapia, a lo que sea necesario, pero no quiero perderte a ti ni a los niños. Pero Elçin, firme en su decisión, respondió: he pasado noches enteras llorando por esta relación. No quiero seguir arrastrando un pasado que me duele. Esta frase fue, según testigos, el cierre definitivo del encuentro. Bar salió del hotel cabizbajo, sin pronunciar palabra, y regresó al aeropuerto pocas horas después. La reacción de los fans no se hizo esperar. Muchos se solidarizaron con Bar, destacando su valentía al viajar hasta París por amor. Otros, en cambio, aplaudieron la determinación de Elçin por priorizar su bienestar emocional y el de sus hijos. Es muy fácil pedir perdón cuando se teme perderlo todo. Pero Elçin está demostrando que una mujer también puede decir basta, con dignidad, comentó una usuaria en redes. Mientras tanto, en una entrevista breve a su llegada a Estambul, Bar solo alcanzó a decir: lo intenté. No me quedaré con el remordimiento de no haberlo hecho. Sus palabras resonaron con tristeza, pero también con resignación. Fuentes cercanas a Elçin aseguran que ella ha comenzado un nuevo proceso de reconstrucción personal. Está enfocada en sus hijos, en su salud emocional y en volver a sentirse plena como mujer. No hay odio hacia Bar, pero tampoco hay espacio para una historia que ya no la hace feliz. ¡Qué desenlace tan inesperado! Un viaje lleno de esperanza terminó en una despedida silenciosa. Ahora queda por ver si el tiempo sanará las heridas o si este capítulo ha sido el último en la historia de amor entre Bar Arduk y El Sinsangu. Horas después del regreso de Bar a Estambul, se filtraron nuevas imágenes que mostraban al actor caminando por el aeropuerto con una mirada perdida, sosteniendo aún el mismo ramo de flores que había llevado consigo a París. Una fotografía, en particular, se volvió viral: Bar sentado solo en una cafetería del aeropuerto, con la cabeza entre las manos. La imagen fue titulada por muchos como el hombre que amó demasiado. Al día siguiente, el programa de espectáculos más visto del país abrió con una exclusiva, un mensaje de voz de Bar enviado a un amigo íntimo, donde se le escucha claramente afectado: no la culpo. Tiene todo el derecho de decidir su paz. Pero me duele. Me duele no haberlo hecho bien cuando debía. Esta declaración en off ha conmovido a miles de seguidores que hasta ahora no habían visto al actor en una faceta tan vulnerable. Por su parte, Elçin también fue captada por los paparazzi saliendo de una librería en el barrio latino de París, acompañada por sus hijos y su madre. Aunque evitó responder preguntas, se la vio tranquila, vestida con ropa sencilla y con una leve sonrisa en el rostro.
Fuentes cercanas aseguran que se encuentra tomando sesiones semanales de terapia familiar y que ha recibido el apoyo incondicional de sus padres. Ella está decidida a escribir una nueva etapa en su vida. Lejos de los conflictos. En redes sociales, el tema no ha dejado de ser tendencia. Bajo el hashtag #ElSinDecide, miles de mujeres han compartido historias similares, expresando empatía por su determinación y valentía. Por años nos enseñaron a perdonar todo en nombre del amor. Elsie nos está recordando que también se vale elegir la paz, escribió una periodista feminista en su columna dominical. Por otro lado, el hashtag #Bar lo intentó también ha recibido miles de menciones, con usuarios valorando el gesto del actor como una muestra de madurez y humildad. Los representantes de ambos artistas han evitado hacer declaraciones oficiales. Sin embargo, una fuente de la agencia de Bar reveló que el actor ha cancelado sus compromisos para las próximas semanas. Necesita tiempo, eso es todo lo que nos ha dicho. Está muy tocado emocionalmente, afirmó. Entre tanto revuelo mediático, ha comenzado a circular el rumor de que Bar estaría considerando mudarse temporalmente fuera del país para alejarse de los focos y centrarse en su sanación personal. Algunos mencionan España como posible destino, aunque nada ha sido confirmado. Tiene amigos en Madrid y siempre dijo que le gustaría pasar un tiempo allí, comentó un periodista de espectáculos. La historia de Bar y Elsie ha sido una montaña rusa de emociones, con momentos de gran amor, complicidades, proyectos compartidos y también silencios prolongados que ahora parecen haber cobrado sentido. Aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente del motivo principal de la ruptura, todo apunta a heridas emocionales acumuladas que ya no pudieron sanarse a tiempo. El público, mientras tanto, sigue dividido entre la esperanza de una reconciliación futura y la aceptación de que algunas historias, por mucho amor que contengan, no están destinadas a continuar. ¿Volverías con alguien que te rompió el corazón más de una vez?, preguntó un presentador de televisión en su programa de la noche. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta clara. Tal vez ni siquiera el Bar la tengan todavía. Por ahora, el telón ha caído en este acto, pero como siempre decimos en el mundo del espectáculo, nunca se sabe si habrá una última escena sorpresa. Seguiremos atentos a cualquier novedad. No olviden dejarnos sus comentarios. ¿Creen que aún hay esperanza para Bar y Elsie? ¿O es momento de cerrar este capítulo para siempre? Y suscríbanse al canal para no perderse nada y activen la campanita. Si este tipo de historias te interesa, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta decisión de Elsie y si crees que hay posibilidad de reconciliación en el futuro.